No es exagerado decir que Tomás Marco ha sido una figura absolutamente clave en los últimos 50 años en la música española, tanto como compositor, un catálogo que ahora mismo frisa con las 200 obras, que no es poco decir, también como crítico y como teórico musical. Y otro aspecto importantísimo de él, pues bueno, como gestor, porque claro, ha tenido un papel muy importante en muchos aspectos de organización dentro de lo que es la música española y protección y apoyo justamente a los compositores españoles en los años que él ha trabajado en esos lugares en los que ha tenido un papel gestor importante. Entonces, bueno, Tomás Marco empezó estudiando violín, pero luego lo que estudió fue Derecho. Acabó la carrera, pero nunca la ha ejercido. Y composición estudió mucho en Darmstadt, en los cursos de Stockhausen, de Bruno Maderna, de Pierre Boulez. Tiene una obra más dedicada a Pierre Boulez que se llama Qu'en effet, o sea, pues en efecto, porque en los cursos de Boulez él tenía mucho la costumbre, Boulez tenía mucho la costumbre de decir, expresaba cualquier cosa y decía, pues en efecto, tal, ¿no? Qu'en effet, y entonces, claro, esa especie de dicho, de forma habitual de hablar de Boulez, pues fue lo que Tomás utilizó como título para su obra, que está dedicada a él y que está escrita para 3 clarinetes y 3 saxofones, de una forma bastante original, que es algo muy característico de la música de Tomás Marco, por otra parte. Y en cuanto, claro, como gestor, a lo que me refería, pues ha sido decisiva su papel como director de programas en radio que se llamaba Radio 2, entonces, en Radio Clásica, como director en la orquesta del organismo, de la Orquesta y el Coro Nacional. Estuvo detrás, claro, cuando estos años 70 se reorganizó y se reestructuró, pues fue fundamental el trabajo de Tomás Marco ahí. El director del Centro de Difusión de la Música Contemporánea, sucediendo a Luis de Pablo, estuvo varios años, que claro, es una institución fundamental para fomentar la creación de música por parte de los compositores españoles, así como la visita de muchos grupos extranjeros. Y luego, bueno, ha sido el creador y el director muchos años del Festival de Música Contemporánea de Alicante y actualmente, en el momento actual, pues es director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. O sea que su papel como gestor ha sido absolutamente trascendental, que era lo que me refería al comienzo. Luego es autor de varios libros, destacan 2 de ellos el tomo de la Historia General de la Música, pues el tomo dedicado al siglo XX es suyo, espléndido. Y luego uno más reciente, Pensamiento Musical y Siglo XX, que es una obra absolutamente esencial para entender pues todo lo que es el proceso estético y las transformaciones que ha tenido la música en el siglo XX. Y luego, bueno, premios ha tenido muchísimos. El Nacional de Música, en 2 ocasiones, el premio Gaudeamus, por una obra, un cuarteto de cuerda, se llama Aura, que es precioso, por cierto, el Arpa de Oro, la Tribuna Internacional de Compositores y varios premios más, ¿eh? Pero bueno. Entonces, hay una fecha crucial en el trabajo de Tomás Marco, que es la creación del grupo ZAG en 1964. ZAG es una palabra que no significa nada, y fue la creación de un grupo que era como el equivalente de Fluxus, pero en España. Ellos hablaban de música de acción, o happening, empleaban esta palabra. Hoy diríamos performances, pero bueno, eso es lo que en aquellos años pues fue un grupo absolutamente pionero. Lo fundó Juan Hidalgo con Walter Marchetti y Ramón Barce, que fue el que escribió el manifiesto, y Tomás Marco inmediatamente se incorporó. Y esos elementos visuales, esos elementos performativos que dicen ahora, pues tuvieron un papel esencial en la renovación de todo no ya la música, el espectáculo musical, podríamos decir, en esa época. De hecho, dieron muchos conciertos
por llamarles así, acciones musicales que tuvieron pues, una acogida muy tumultuosa y desde luego un proceso de gran agitación cultural en esa época. Y muchas obras de los años 60 de Tomás Marco tienen una fuerte componente escénica, que claro, luego se refleja en sus óperas. Por ejemplo, Jabberwocky, que es del año 67, pues es sobre Lewis Carroll, sobre el texto este de la caza del Snark. Anna Blume, que es del año 67 también, que es el texto de Kurzweiler, el poema Kurzweiler, que lo tienen que leer a la vez en español y en alemán y al mismo tiempo realizar ciertas acciones. Los cantos del Pozo Artesiano, sobre textos de Eugenio de Vicente, que hay un momento, los elementos de tipo teatral son mínimos, pero tienen gran fuerza. Cuando la obra lleva la mitad de su ejecución, de repente tiene que entrar en escena un instrumentista con un helicón. Claro, el efecto visual es verdaderamente considerable, ¿no? Y en esta época, sobre todo en esta época, también después, pero sobre todo en esta época, pues hay un elemento central en muchas obras de Tomás Marco, que es el aspecto paródico o irónico, levemente paródico o irónico. Por ejemplo, su primera obra orquestal, que se llama Los Caprichos, que se estrenó en el año 67. Pues Los Caprichos es una obra, el título viene de Goya, claro, de los grabados de Goya. Es una obra para orquesta, viene a durar 25 minutos, que el director tiene que ir marcando como un 4x4 a negra 60, y los intérpretes, los miembros de la orquesta, que está escrita en partes individuales, pues tienen notas largas y notas cortas, marcadas en la partitura como un punto y una línea. Las notas cortas pues son más o menos semicorcheas, las notas largas pues pueden ser una negra con puntillo, y claro, cada intérprete, las notas que tiene en ese 4x4 que tiene indicado, pues las coloca en el momento que quiere, y que unas sean más largas, otras sean más cortas. Claro, el resultado pues es una especie de magma que va cambiando de coloración, pero que claro, se ha perdido completamente el sentido de la lógica, el sentido del ritmo, es precisamente de lo que se trata. Entonces es pues como un magma que va cambiando de color, y de repente hacia la mitad hay un unísono en 6 octavas en fortísimo sobre la nota fa. Un instante de silencio y entonces otro unísono exactamente igual, también en 6 octavas, sobre la nota do, y luego sobre la nota fa, otra vez. O sea, como una cadencia perfecta, ¿no? Fa, do, fa. Y luego sigue otra vez con el mismo sistema de puntos y líneas. Cuando la obra se estrenó, que la estrenó Enrique García Asensio con la Orquesta de Radio y Televisión Española en 1967, es muy interesante porque lo que provocó las reacciones del público no fue la parte del magma indiferenciado, sino justamente la cadencia perfecta. O sea, el único elemento tonal que apareció en la obra, eso es lo que provocó las reacciones del público. Por esto hablaba de que en la obra de Tomás Marco, en muchos aspectos, hay ese elemento irónico, pero ese elemento irónico que, por otro lado, pues es, digamos, lo más normal, una cadencia perfecta. ¿A quién puede escandalizar esto? Bueno, pues eso justamente lo que provocó la fuerte reacción en contra de un importante sector del público. Entonces, su obra, ya digo que ahora mismo debe andar por los 200 títulos, ha hecho todos los géneros musicales, incluso los más convencionales, como los conciertos o las sinfonías. Tiene 10 sinfonías, algunas de ellas tienen sugestiones de tipo poético, no voy a decir programático. Por ejemplo, la primera se llama Aralar, que claro, pues es sobre el Parque del Goyerri, ¿no? Y entonces hay un elemento constante que es el compás de 5x8, la división irregular de ese 5x8. La cuarta sinfonía se titula Espacio Quebrado, que claro, eso ya también tiene una sugerencia poética considerable. La quinta, Modelos del Universo, son 7 modelos del universo, pero cada uno de esos modelos es una de las 7 islas Canarias. O sea que hay ese elemento, ya digo que no es programático, pero que es fuertemente poético en muchas de sus obras. Por lo demás, en los conciertos, en fin, ya digo, 24
para todos los instrumentos. Especialmente llamativos el concierto para órgano y orquesta, que además fue Premio Nacional de Música, que se llama Vitral, es del año 69, que es para órgano y orquesta de cuerda. Es una obra bellísima, de una tensión dramática extraordinaria. Y luego del 82, por ejemplo, pues también destaca el llamado Concierto del Alma, que es una obra para violín y conjunto instrumental de cámara, preciosa, de un lirismo verdaderamente conmovedor. Claro, todo esto pues es evidente que tenía que acabar en la composición de óperas, que hay siempre un elemento visual, un elemento dramático, de alguna forma. Entonces esas óperas, vamos a llamarle óperas, porque claro, es una visión de música teatral o de teatro musical, pero que con lo operístico condice solamente de forma parcial. La primera del año 73, que es Selene, el texto es del propio Tomás Marco, el texto es hablado, hay dos actores, pero también hay dos sopranos, que estas cantan, pero lo que hacen es vocalizar. Entonces, claro, ya digo que el elemento teatral y musical está implícito, pero es y no es una ópera a la vez. Luego en el año 99 está Ojos Verdes de Luna, que es sobre Becker, claro, el nombre lo dice. En el 2001 otra obra que se llama El viaje circular, que es sobre Homero, sobre la Odisea, lógicamente, ¿no? Segismundo en el 2003, que es un monodrama, que claro, pues toma textos de Calderón, lógicamente, pero también de Platón o de Descartes. El caballero de la triste figura en el 2004, lógicamente sobre Cervantes. El 2007, Yo lo vi, sobre Leandro Fernández de Moratín, pero también Nicasio Gallego y otros autores. Los libretos son siempre de Tomás Marco, pero tomando fragmentos textuales de otros autores. Con Tenorio pasa lo mismo, que es el del año, ya la última, del año 2009. Todas ellas son en un solo acto, mejor dicho, en una acción continua. Estas dos o tres últimas obras vienen a durar, Tenorio incluido, del orden de 90 minutos, aproximadamente hora y media. Y también habría que destacar dentro de las obras teatrales una zarzuela, un intento de revitalizar la zarzuela desde otras perspectivas, que se hizo cuando es el año 2012, pero que ha costado estrenarla muchísimo por diversos avatares, y que se llama Policías y Ladrones, con un libreto divertidísimo de Álvaro del Amo, y que ahora es, digamos, sobre esta idea de esto que popularmente se denomina las puertas giratorias, que es un lado crítico muy representativo, ¿no? Entonces, Don Juan y Don Quijote, claro, son los dos grandes elementos, las dos grandes figuras mitológicas que la literatura española ha exportado a la cultura universal. Don Juan, en concreto, el primero que materializa el tema de Don Juan es Gabriel Tellez, popularmente conocido como Tirso de Molina, que es un seudónimo que él mismo se adjudicó porque, claro, él pertenecía, era fray Gabriel Tellez, ¿no? Pertenecía a la orden de los mercedarios, que no veían nada bien su entusiasmo teatral, y por eso las obras las estrenó con ese seudónimo. Una producción tan copiosa como la de Lope de Vega, supera con creces el centenar de obras. Bueno, pues concretamente Don Juan, la obra, que es de 1630, se titula El burlador de Sevilla y convidado de piedra. Y claro, esa mezcla de dos elementos lo que hace referencia es a que en realidad ahí detrás hay dos romances populares, dos historias populares. Una es la del gran seductor, el gran seductor sin escrúpulos. La otra es la de un hombre que convida a cenar a una calavera. Y luego, claro, el muerto aparece. Entonces, la genialidad de Tirso de Molina es haber unido esos dos elementos, es decir, el elemento, digamos, de la vida cotidiana del seductor impertérrito, con el elemento sobrenatural, y hacer derivar una cosa de la otra. Es una idea verdaderamente genial. Y claro, por eso la obra ha adquirido la trascendencia que ha adquirido, porque hay infinidad de autores que han tratado el tema desde esa misma perspectiva. El más conocido, claro, pues es Molière, no porque su obra sea mejor o peor que otras, sino por la trascendencia que tiene su propia figura. Y entonces, a partir del Don Juan de Molière, Giuseppe Gazzaniga
hizo el libreto de un Don Giovanni de Giovanni Bertati, una ópera, libreto a partir del cual Lorenzo da Ponte escribiría, reescribiría ese libreto para el Don Giovanni de Mozart, que sin duda ha sido la más definitiva ópera sobre ese mismo mito. Entonces, claro, Don Juan, pues inmediatamente hay que referirse a la obra de José Zorrilla. José Zorrilla escribió su Don Juan, o estrenó su Don Juan Tenorio el 28 de marzo de 1844 en el Teatro de la Cruz. La obra está escrita a solicitud de un intérprete, que era Carlos Latorre, y no tuvo el éxito que él esperaba, muy injustamente. El hecho es que Zorrilla vendió los derechos de la obra malvendió los derechos de la obra por 850 reales, y claro, luego sin embargo la obra empezó a tomar notoriedad. Al final él mismo acabó repudiándola, porque claro, ha sido su obra de más éxito. No solo eso, es que la que ha cimentado su inmortalidad, podríamos decir. En fin, tradicionalmente, desde final del XIX, se interpretaba la obra el Día de Difuntos. El 1 de noviembre era tradicional. Y entonces, pero vamos, los teatros que estaban representando lo que fuese, el día de difuntos, suspendían esa representación y hacían el Tenorio. Pero vamos, en varios teatros, muchos teatros a la vez, claro, la gente iba a ver a uno, al otro actor, en fin. Y interpretar el Tenorio en semejante fecha ha sido tradicional, todavía se sigue haciendo en Alcalá de Henares, que es un Tenorio itinerante, ¿verdad?, que se va representando en diversos puntos de la ciudad y que el público pues va moviéndose de una parte a otra. Es una idea muy bonita y afortunadamente pues todavía le da continuidad a la obra de Zorrilla. Entonces, claro, Tomás Marco ha tomado como base precisamente la obra de Zorrilla. El hecho es que ha seleccionado algunas escenas que lógicamente están acortadas también, pero están presentes esas escenas con los mismos textos de Zorrilla y en el orden mismo de Zorrilla. Que la obra de Zorrilla se podrá discutir, muchas veces he dicho, que si la versificación es fácil o en ocasiones es poco elegante, pero desde luego lo que no se puede discutir es que es una auténtica, máquina de relojería teatral, que es que funciona, pero con una fuerza y con una perfección en una dirección determinada, es verdaderamente magistral. En ese sentido, claro, eso explica el éxito que la obra ha tenido y que sigue teniendo, ¿no? Entonces Tomás Marco toma como base a Zorrilla, pero luego incorpora fragmentos textuales de muchísimos autores que han tomado el tema de Don Juan, por ejemplo, de Lorenzo da Ponte, de Molière, de Lord Byron, de Goldoni, de Sor Juana Inés de la Cruz, incluso de Quevedo, aunque Quevedo no tiene nada que ver, pero aparece, no tiene que ver con Don Juan, pero aparece al final de la obra en el epílogo con otro papel de tipo meditativo muy, muy bello, ¿no? Y entonces, bueno, Tenorio, en principio, tal como la obra está concebida, requiere unos medios absolutamente mínimos. Un grupo de cámara, 14 ejecutantes en total, contando cantantes e instrumentistas. Una soprano, que tiene que hacer los personajes de doña Inés, de doña Ana y de Lucía. Naturalmente se puede encomendar a cantantes distintos, pero la idea inicial es que con una sola soprano se pueden resolver todos esos personajes. Un tenor, que es don Luis Mejía, pero que también puede ser el narrador. Un coro, pero un coro que son 4 intérpretes, una soprano, una contralto, un tenor y un bajo, que claro, tienen un papel como de coro griego, de anticipar las cosas, de reflexionar sobre esas cosas teatrales que han sucedido y que, bueno, ocasionalmente, como son 4 solistas, alguno de esos solistas puede asumir, y de hecho asume, pues algún personaje concreto. Y luego, claro, la orquesta. La orquesta son 10 músicos, que es violín, viola, violonchelo, contrabajo, un cuarteto de cuerda, ¿no?, flauta, clarinete y fagón, un trombón y 2 percusionistas. Los percusionistas, además, con instrumentos de tipo de marimba, instrumentos afinados, vamos. La materia musical de la parte instrumental, en principio, tiende a usar
la escala hexatónica o la escala octatónica, es decir, o la deconstruida por notas, por pasos de un tono, o la que alterna tono y semitono, que es la heptatónica, ¿no? Tampoco se adhiere formalmente a una a la otra, pero juega un papel ocasional en una dirección o en la otra. En todo caso, es interesante señalar que la primera nota que suena en la obra es un la natural y que la obra concluye con un breve acorde, digamos, que es un la con un do, o sea, un do natural, o sea, sugiriendo un acorde de la menor, pero sin que ese acorde de la menor se llegue, falta al quinto grado, claro. Principio y final en la, pero también aparece en la en un momento absolutamente crucial, en dos momentos. El final de la segunda escena, en el diálogo entre don Luis Mejía y don Juan, cuando don Juan dice que va a seducir a doña Ana de Pantoja. Claro, don Luis se escandaliza y entonces el breve diálogo, ved don Juan lo que emprendéis, lo que he de lograr. Don Luis, contesta don Juan, ¿estáis en lo dicho? Sí, contesta don Juan. Pues os va la vida. Pues va, dice don Juan. Entonces ahí el pues va suena un acorde de la menor en el conjunto instrumental. Y luego, claro, cuando al final viene el comendador, cuando llama a la puerta, hay un frulato en el trombón, precisamente sobre la nota la. Es como si la nota la ocasionalmente tuviera el papel de representar el destino. No es que sea una cosa sistemática, pero es muy significativo que esa nota aparezca al principio y al final y en esos dos momentos que son cruciales, por otra parte. Tenorio, podríamos decir entonces, que es una ópera en segundo grado, es decir, un texto metatextual, metalingüístico, metaoperístico, siempre se está refiriendo al propio espectáculo operístico de alguna forma. La escritura vocal es básicamente, salvo dos momentos o tres del protagonista, don Juan, es deliberadamente silábica con el fin de que el texto sea perfectamente perceptible, perfectamente comprensible por parte del espectador, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, se persigue pues, la narración de la acción y al mismo tiempo una suerte de distanciamiento, porque hay elementos instrumentales que interrumpen la acción teatral propiamente dicha. El personaje de don Juan, en su mayor parte, está escrito sobre la escala jónica. La escala jónica, por entendernos, las teclas blancas del piano. Pero nunca resuelve sobre la finalis, tampoco resuelve sobre el quinto grado, ni suele sus frases y tampoco usa el séptimo grado como sensible. Con lo cual no es tonal, tampoco acaba de ser modal, ocasionalmente se transporta. Entonces, esa ambigüedad es absolutamente decisoria de la escritura musical de Tenorio, ¿no? Y bueno, tiene, digamos, un par de episodios melismáticos en la presentación del personaje y luego al comienzo de la escena de amor. Total, no es una obra tonal, pero tampoco es una obra modal y tampoco es una obra exactamente atonal. Se mantiene en una tierra de nadie que es difícil conseguir mantener ese equilibrio, que claro, de ahí es donde procede lógicamente pues el gran atractivo de la música de la obra. La estructura de Tenorio es un prólogo que es como un preludio, le llama Tomás Marco, como el papel de la orquesta en una obertura, simplemente una introducción instrumental. Luego hay 10 escenas que van ocasionalmente alternadas con 5 interludios. Estos interludios, las escenas, ya digo, están todas tomadas de Zorrilla, literalmente. Estos interludios en principio son instrumentales. El primero usa el coro, pero el coro lo único que hace es vocalizar. Es decir, utiliza acordes de novena, paralelos. Entonces, simplemente pues es una coloración instrumental. Solamente el segundo interludio es el que en el coro canta. Y claro, no es casualidad lo que canta. Canta una cuarteta que es justamente de la obra de Tirso, ¿no?
adviertan los que de Dios juzgan los castigos grandes, que no hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague. Un texto de una gran belleza, ¿no? El epílogo, claro, está fuera también de la acción, porque es una reflexión, una meditación. En definitiva, viene a ser explicar de un modo poético que lo que en último extremo salva a don Juan es el amor, que claro es lo que está materializado en el personaje de doña Inés, en la obra de Zorrilla, ¿no? Entonces ese dúo de amor, con ocasionales intervenciones del coro, pero muy, muy breves, ese dúo de amor se articula a través de un texto, decía antes de Quevedo, que claro, no es un texto que tenga que ver con don Juan, pero es un texto, es un soneto, que por cierto comienza, bueno, pues con un encabalgamiento verdaderamente brutal, ¿no? Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar este alma mía ora su afán ansioso lisonjera, mas no des otra parte en la ribera, olvidar la memoria en donde ardía. En fin, este es el famoso soneto, quizá es el soneto más bello de toda la literatura española, el soneto de Quevedo, cuyo título, pues claro, digamos que pone un punto final muy adecuado a la obra de Tomás Marco, ¿no? Amor constante más allá de la muerte. El más bello texto literario, poético, de la literatura española, para la que es más lograda, más hermosa de las óperas de Tomás Marco.